El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Mientras iba caminando, uno le dijo: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le dijo: «Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame ir primero a enterrar a mi padre». Le respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». También otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de mi casa». Le dijo Jesús: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos». Palabra del Señor. Bien. Hoy que se celebra la memoria de San Jerónimo, había también otras lecturas que tenían relación con la vocación de San Jerónimo. San Jerónimo fue un sacerdote que se encerró en una cueva en el Nazaret para traducir la Biblia del latín, en momento en que ya el latín se conocía poco, del koiné, para traducirla a la lengua que se usaba en el momento. Y tenía un amor especialísimo por la Escritura, y por ese amor que tenía, también tenía un discernimiento respecto al sentido de la palabra, ¿no? Que es un poco el discernimiento que el Señor nos regala por medio del Espíritu Santo a todos los que lo buscamos con sinceridad de corazón. Por eso es tan importante, primero que nada, la oración, ¿no? Nosotros a veces estamos tan metidos en las cosas del mundo que no nos damos tiempo para orar. Incluso los curas, nosotros los curas tenemos, por ejemplo, como obligación, ¿no?, rezar el oficio divino, la liturgia de las horas, rezar bueno, antiguamente se hacían las maitines, ¿no? Hoy se hacen las laudes, ¿no? Después la hora tercia, la hora sexta, la hora nona, las vísperas, las completas, en fin, cada 3 horas nosotros tenemos la obligación de rezar, y muchas veces por el trabajo, estamos tan acosados haciendo cosas que no nos damos el tiempo para rezar. Esos somos los curas, ¿no? La mayoría. Hay santos varones que cumplen religiosamente eso, gracias a Dios, y yo creo que por eso se mantiene en pie la iglesia. Pero también es una tarea que deberían realizar los laicos. Acuérdense, siempre lo diré, nosotros por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Por lo tanto, tenemos una misión profética que es la de anunciar el amor de Dios, una misión sacerdotal que es orar por todos los pueblos, ¿no? Y como reyes, ser estos reyes que sirven, como Jesucristo sirvió, el Rey de Reyes. Pues bien, San Jerónimo, él entendía esto y por eso vio que era necesario que la gente conociera las Escrituras. Y lamentablemente tenemos una tradición que viene de hace 200 años en donde la Biblia no se podía leer por cualquiera. La verdad es que es cierto que cualquiera no puede leer la Biblia así como así, si es que no tiene una instrucción mínima de lo que es la palabra de Dios, porque la puede interpretar mal, y al interpretar mal, si uno interpreta las Escrituras a su pinta, hasta puede justificar la Tercera Guerra Mundial, puede justificar todo, ¿no? Porque si se lee sin el Espíritu, la Biblia es difícil de entender. Primero que nada, porque la Biblia no está escrita en un lenguaje cotidiano. Los textos hebraicos, por ejemplo, están escritos de una forma que no era como se hablaba el hebreo en esa época en que se escribieron los textos, ¿no? El koiné lo mismo, los griegos lo mismo. O sea, es un lenguaje inspirado por Dios, y es un lenguaje que tiene una particularidad, que por estar escrito como está escrito, es atemporal, sirve para toda ocasión, en todo momento. El gran error de las traducciones modernas, por ejemplo la Biblia latinoamericana, que es un desastre,
¿no? El gran error de la Biblia latinoamericana, además de un sacerdote belga que intentó traducirla sin ni siquiera tener muchos conocimientos de español, eso lo dicen los mismos seguidores que lo consideran un santo, ¿no? Y lo ponen como gran cosa que aunque no dominaba el idioma español, él sintió la necesidad de traducirlo para ponerlo al alcance de la gente. Pero ¿cuál es el problema? Primero, que no dominaba el español, por lo tanto muchos términos los confundió. Y segundo, que no tenía idea que la Biblia no se puede traducir a un lenguaje común, porque la Biblia no es un lenguaje común, es un lenguaje inspirado. Y por eso es que la Biblia latinoamericana quedó reducida a una cosa, por ejemplo, la opción preferencial de los pobres a los sin plata. Y no es esa la idea de los pobres, porque además hay que leer en el contexto, no se puede sacar del contexto. El Señor en alguna parte dice los pobres, pero en otra parte dice los pobres de espíritu. Lo que significa que pobre de espíritu, ¿quién es? Ese sí que es pobre, ¿no? El que no tiene a Dios. Ese es pobre, el verdadero pobre. Puede tener 1.000 millones, vivir en la dehesa en una mansión y ser un pobre. Y a ese hay que ir a anunciar el amor de Dios. Ah, no, es que los ricos aquí y allá. Bueno, ese es el problema de las traducciones tendenciosas, ¿ah? Que nos meten al final. La Biblia latinoamericana yo no la recomiendo a nadie, porque en el fondo nos mete en la misma división social que mete el marxismo, por ejemplo. Es una Biblia odiosa. La mejor traducción, que es la que curiosamente los curas teníamos que usar en los seminarios, ahora también usan la latinoamericana, pero antiguamente la Biblia que se usaba era la Biblia de Jerusalén, ¿no? O la Biblia en latín, definitivamente, cuando aprendíamos latín también, ¿no? La misma que tradujo San Jerónimo. Pues bien, en esta palabra, por ejemplo, si nosotros leemos la lectura de Job, nos damos cuenta que dice unas cosas que realmente no se entienden mucho, pero si las puedes interpretar habiendo conocido las escrituras, habiendo conocido el sentido de este mismo libro. Por ejemplo, Job no es un libro, no es un personaje que haya existido, es una ficción literaria que fue escrita para explicar, después de mucho razonar y todo, romper con un error judío de la retribución de las obras, que si tú te portabas mal, Dios te castigaba, que si te portabas bien, te iba muy bien. Entonces este libro es un libro que se escribe con un protagonista que es un hombre muy bueno y que le va muy mal. Entonces es precisamente para mostrar de que no es que si te portas bien te va bien, si te portas mal te va mal, te castiga. No es eso. Entonces este libro se escribió precisamente para aclarar una situación errónea respecto al conocimiento de Dios del pueblo de Israel, que desgraciadamente también lo tenemos muchos de nosotros, sobre todo los más viejos. A mí, yo lo único que aprendí de mi mamá, mi papá no se metía mucho en cosas de fe, pero mi mamá me decía, pórtate bien o Dios te va a castigar. Eso lo recibí yo desde chiquitito. Y como yo tuve varias situaciones muy dolorosas en mi vida y que parecían castigo, por ejemplo, el querer tener hermanitos y que mis hermanitos murieran, ¿no? Cuando nacían, morían. Entonces, para mí eso fue castigo de Dios, ¿no? Pues bien, eso me alejó. En vez de acercarme, me alejó, porque si Dios era tan bueno, ¿cómo podía castigar tanto? Y eso le pasa a muchos hoy. Pues bien, este libro de Job también, al estar escrito así, hay que saber leerlo, porque, por ejemplo, Job está diciendo, ¿cómo ante Dios puede ser justo un hombre? Es verdad. Dios, que es la total justicia, el hombre no puede ser justo ante Dios porque el hombre, por su debilidad, siempre está cometiendo algún pecado. Puede que sean de esos que consideramos leve, murmurar en tu corazón, por ejemplo, o pensar mal de alguien. Como nadie se entera, pensamos que es leve, pero no es leve. Los pecados antes se dividían en leves, medianos, graves, muy graves, ¿no? Pero el pecado es grave en todo momento, de pensamiento, palabra, obra y omisión. El pecado sí es grave. ¿Por qué? Porque provoca una muerte en tu corazón. Así sea, Jesucristo lo decía muy claro, habéis oído que se dijo no adulterarás. Pues yo te digo, basta que pienses en tu corazón mal respecto a la mujer de otro, ya estás cometiendo un adulterio. O mal respecto a una mujer siendo casado, ya cometiste adulterio, ¿no? Aunque nadie se entere, pero ya cometiste adulterio. Y eso te mata, eso hiere tu corazón, eso te destruye. Pues bien,
Ningún hombre puede ser justo ante Dios. Ahora, ¿cuál es la maravilla? Que Dios nos ama tanto que Jesucristo murió para el perdón de nuestros pecados y para que nosotros, unidos a Él, podamos encontrar la salvación y podamos recuperar la plenitud de vida que perdimos por culpa del pecado. Es decir, nadie es justo, pero Dios no destruye al pecador. ¿No? Lo ama, lo busca y desea su conversión. Y le da las gracias para que se convierta. ¿No? Entonces, dice, Él traslada a los montes sin que se encuentre. ¿Quién le hizo frente y salió librado? A mí esta frasecita me encanta, por ejemplo, porque precisamente en esta cultura en que estamos hoy, en toda esta situación mundial donde están tratando de destruir el cristianismo y que en principio parece que lo van a lograr, solo que el final es distinto. Pero ¿quién le hace frente y que salió ganando y ganó? Nadie. Porque a Dios no lo puede destruir nadie. Y si nosotros estamos en Dios, tampoco nos van a destruir. Porque puede que nos persigan, puede que nos maten por ser cristianos, pero si nosotros morimos, nuestra sangre será semilla de otros cristianos y la iglesia no podrá ser destruida, por más que quieran los carcamanes del mundo. No podrá ser destruida. ¿No? Por más que se inventen 500 coronavirus, el COVID-20, el 21 cada vez más modificado para que genere más problemas, da lo mismo. No podrán destruirnos, no podrán con Dios. ¿Quién le hizo frente y salió bien librado? Ninguno. Él traslada a los montes sin que se encuentre y los zarandea en su furor. Si es necesario, puede provocar un cataclismo en la tierra, ¿no? Como dice un dicho por ahí, para que se mueran los malos. O sea, no es para que se mueran los malos, pero para llamarnos a conversión. El Señor es el que está detrás de la historia, permitiendo muchas veces nuestros pecados y nuestras estupideces porque nos ama, porque nos ha dado libertad y discernimiento. Por eso es tan importante para nosotros entender las Escrituras y vivir conforme a las Escrituras. En las Escrituras está toda la educación necesaria para que el hombre pueda ser feliz. Muchas veces los padres dicen, es que nadie nos enseñó a ser padres. Sí, Dios te enseña a ser padre. Aquí está todo lo que necesitas saber para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen empleador, para ser un buen profesional, para ser un buen dueño de empresa y tratar bien a tus empleados. Acá está. Por eso la Escritura es tan importante. Y hoy que estamos recordando a San Jerónimo, yo los exhorto, cómprense una buena Biblia. La mejor traducción es la Biblia de Jerusalén. Es la más cara, es verdad, pero es la mejor que existe. Cómprense esa Biblia y van a ver que tiene un lenguaje especial. El lenguaje inspirado no es exactamente, pero más o menos el equivalente, ¿no? Gabriela Mistral, su gran obra es en prosa. Gabriela Mistral, su gran obra es una obra literaria. Nosotros conocemos la poesía de Gabriela Mistral, piececitos de niño, azulosos de frío, cómo os ven y nos cubren, Dios mío, ¿no? Conocemos ese tipo de poesía que era muy linda, pero muy romántica, muy de su época, ¿no? Bueno, pero lo que ella escribía en prosa, lo que ella escribía, por ejemplo, Tala, es una obra impresionante, ¿no? Pues bien, la escritura, por así decir, no es una escritura común, un relato común. Digamos que es más bien como la escritura poética de Gabriela Mistral, es esa escritura inspirada de Dios, en donde también hay partes de poesía, el Cantar de los Cantares, por ejemplo, que es una cosa maravillosa, donde están los salmos, ¿no? Pero que toda la lectura de la Biblia es una lectura que hay que leerla con una inspiración del Espíritu Santo para poder entenderla. Y para eso tienes que ser educado. En el catecumenado original, primitivo, ¿no?, se leían las cartas, que las tenemos acá en la Biblia, de los apóstoles a las comunidades nuevas, y los apóstoles les iban explicando
los responsables de esas comunidades tenían la gracia del Espíritu Santo por imposición de manos, ¿no? Y les iban explicando el significado de las Escrituras. En el catecumenado moderno, en el neocatecumenado, por ejemplo, donde yo trabajo, tenemos los catequistas que nos van dando catequesis y nos van enseñando a interpretar las Escrituras. Hay un magisterio en la iglesia que es maravilloso, que nadie lee. ¿Quién ha leído las últimas encíclicas del Papa Francisco? Y vámonos un poco más atrás, ¿quién leyó las encíclicas de Pablo VI? Que son una joya para la iglesia, para el mundo entero. Nadie. 4 locos por ahí. ¿Eh? Pero los cristianos somos flojos, preferimos estar viendo a Netflix, las telebobadas de Netflix, que además son algunas súper perversas, ¿no? En vez de estar instruyéndonos con la Escritura, con las encíclicas y con todo el riquísimo magisterio de la Iglesia, leer a los padres de la Iglesia, a los padres apostólicos. La biblioteca cristiana tiene una colección de escritos extraordinaria, ¿no? Que no tendríamos ni la vida entera para terminar de leerlos, pero que nos darían luces para poder entender la voluntad de Dios y para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y poder cumplir así nuestra misión, que nuestra misión es la misión más maravillosa que puede tener el hombre, ¿no? Salvar al mundo. Yo me acuerdo en esos concursos de las Misses Universal, hay una película que es muy divertida, que se llama Mis Alegrías o algo así, ¿no? Con la Sandra Bullock. Entonces, que todas las Misses decían, ¿qué es lo que le preguntaban? ¿Qué deseas tú? Peace world, la paz del mundo, ¿no? Y eso es como una muletilla. Pero ¿sabes que nosotros sí podemos conseguir la paz del mundo? Si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, vamos a conseguir la paz del mundo para el mundo. Interesante, ¿no? Pues bien, ánimo. Yo los invito, ya que estamos celebrando San Jerónimo, cómprense una buena Biblia. Cómprense la Biblia de Jerusalén. Y empiecen a acercarse a la iglesia y pidan ser educados en las Escrituras. No sirven los cursillos bíblicos, que tú sepas que existen 3 códices distintos, la tradición eloísta, la tradición yavista, y eso está bueno para tu intelecto, para chicharrear como buen intelectual. No, el conocimiento de las Escrituras es el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios tiene que ser una cosa experimentada, no una cosa aprendida. Nuestra mente, nosotros por nuestra cultura somos racionales, pero tenemos que pasar al corazón, tenemos que empezar a vivir nuestra fe, porque solo así vamos a conocer a Dios, es decir, ser auténticos teólogos, conocedores de Dios, no por chicharra intelectual, sino que por una experiencia de vida. Y el Señor en este tiempo se está dejando encontrar. Búscalo. En mi parroquia, Dios mediante, apenas termine la pandemia, se van a abrir las catequesis nuevamente para el catecumenado. Es la mejor pastoral que tiene la iglesia hoy, porque va a las bases mismas. Es la comunidad pre-bautismal, con una diferencia, que como estamos bautizados, podemos vivir la Eucaristía de una forma nueva, como la propone el Concilio Vaticano, podemos vivir en comunidad ya, porque somos bautizados todos, pero podemos empezar de cero como si no lo fuéramos, para ir siendo poquito a poco educados como se hacía antiguamente, hasta poder renovar conscientemente nuestras promesas bautismales, ya no por nuestros padres y padrinos, por nosotros mismos, que sabemos que es lo mejor que nos puede suceder. Así que ánimo. Mi parroquia es la Inmaculada Concepción de Vitacura, por si alguno se interesa, ¿no? Estén atentos, el párroco del Padre Javier Vergara, y acérquense. Es una parroquia que está abierta, se celebra misa todos los días, pueden ir allá y celebrar la Eucaristía y además preguntarle al Padre Javier por estas catequesis. No se van a arrepentir. Bien, el que tenga oídos por oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.